Estamos ya con nuestro invitado de esta mañana, Francisco Paredes, analista político e internacional, para hablar de temas de coyuntura. Francisco, primero que todo, muy buenos días. Buenos días, muchísimas gracias por la invitación. Queremos conversar sobre este fallo, esta sentencia, esta resolución de la Corte Constitucional respecto a dos decretos del presidente Daniel Noboa, el 500 y el 505, los cuales se refiere a esta ausencia temporal que ha hecho el presidente, el encargo de la presidencia, todo ello. Pero para explicarlo mejor, si usted no lo tiene claro, tenemos un reportaje preparado explicando qué fue lo que dijo la Corte y sobre todo cuál es la postura del gobierno, y luego lo profundizamos con nuestro analista. Vamos primero con la nota. Con 8 votos a favor, la Corte Constitucional declaró la inconstitucionalidad de los decretos 500 y 505 del presidente Daniel Noboa, donde encarga la presidencia temporalmente a Cynthia Gelibert. Sin embargo, para el ministro de Gobierno, José de la Gasca, en nada cambia el panorama. Primero, porque la Corte no toca el decreto 494, donde se designa a Gelibert como vicepresidenta encargada tras la ausencia temporal de Verónica Abad. Por lo tanto, asegura, esta designación está vigente. Que eso no va a ser análisis de la Corte porque es un acto administrativo con efectos individuales que no es de competencia de la Corte. Según el texto de la sentencia, en su numeral 45 indica que no corresponde a esta Corte calificar la existencia o no de las circunstancias fácticas de fuerza mayor alegadas por el presidente de la República dentro de los decretos impugnados. No necesitamos dictar decretos ejecutivos. Si se verifica la circunstancia, repito, de fuerza mayor, como está en este momento o puede estar, lo que va a pasar es que opera la sustitución sin necesidad del decreto ejecutivo y estamos en santa paz con lo que ha dicho la Corte. Dentro de la demanda también se pide a la Corte que revise si se transgredió o no el artículo 93 del Código de la Democracia. Sin embargo, en la misma sentencia se indica, a esta Corte no le corresponde pronunciarse sobre la existencia de presuntas infracciones electorales, cuestión que es de competencia exclusiva del Tribunal Contencioso Electoral. Lo que querían era con estas demandas sentar a la señora Abad en la silla de la presidencia. Y ni siquiera la Corte se los permitió porque les dijo que eso no era ni siquiera materia objeto de la controversia. Y sobre la campaña electoral de Daniel Noboa. Veremos cómo lo hacemos, pero eso la Corte claramente no lo ha prohibido ni podía hacerlo. Tampoco nos ha dicho que es obligatoria la licencia y tampoco nos ha dicho que la señora Cynthia Gelibert no es la vicepresidenta. Para el titular de la cartera de Estado, los decretos tenían el objetivo de proteger los recursos públicos y evitar un vacío de poder. Edison Saavedra, Noticias 7. El analista político Francisco Paredes nos va a explicar entonces la sentencia de la Corte, estos decretos, para que lo podamos comprender en casa principalmente. ¿Cómo interpretamos entonces este pronunciamiento que ha hecho la Corte Constitucional respecto a los dos decretos que había emitido el presidente? Encantado. Yo veo que en medios y demás se ha producido una gran confusión respecto de cuál es la decisión real de la Corte Constitucional. Pero creo que para poder comprender el alcance de esta decisión hay que entender qué es la acción de inconstitucionalidad. Esa es la clave. La acción de inconstitucionalidad es un derecho que tenemos los ciudadanos de solicitarle a la Corte Constitucional que nos aclare si una norma de efectos generales, ahí está la clave, de efectos generales tiene o no vicios de inconstitucionalidad. Cuando se trata de normas de efectos específicos, por ejemplo, una desvinculación de un funcionario, la respuesta que le puede dar el IES a un reclamo específico o cualquier pronunciamiento que le afecte solamente a una persona, entonces estamos fuera del ámbito de competencia de la acción de inconstitucionalidad. Por eso es que la Corte, en este caso, únicamente analiza dos decretos, el 500 y el 505, porque la Corte llega a la conclusión de que estos efectos, de que sus efectos pueden ser de carácter general. Ahora bien, la Corte no analiza el decreto 494. El 494, según la Corte Constitucional, es de efectos específicos. ¿Y a qué se refiere el 494? Es el decreto por el cual el presidente designa de manera temporal como vicepresidenta a la señora Cynthia Gelibert hasta que la señora Abad tome posesión de su cargo en Turquía. Es decir, es un tema eso no se topa. Temporal. Eso no se topa porque la Corte dice esto es de efectos individuales y la vía para reclamar en caso de que hubiese violaciones por efectos individuales no es la acción de inconstitucionalidad. Lo que tiene que hacer es ir a otras vías, la vía ordinaria, la acción de protección, es decir, existen
otros mecanismos que pudieran haber sido utilizados para defender la constitucionalidad o no de ese acto. Entonces, Ahora, esta falta de explicaciones es lo que permite estas interpretaciones o estos fallos por parte de la Corte Constitucional. exactamente. ¿Y qué es lo que sucede? La Corte entra a analizar los decretos 500 y 505 y ¿a qué conclusión llega? No es necesario hacer un encargo. Es decir, que el presidente, sea la vicepresidenta la señora Abad, sea la vicepresidenta la señora Gelibert, quien sea, la Corte lo que nos dice es, ustedes no tienen por qué, a través de un decreto ejecutivo, encargar la presidencia a alguien. ¿Por qué? Porque la presidencia ya existe un mecanismo constitucional. ¿Qué es lo que sucede? Cuando el presidente está ausente, quien ocupe la vicepresidencia tiene que suplir al presidente. ¿Cómo el presidente entonces declara esta ausencia, dado que tenemos la campaña electoral y que el CNE y otros organismos habían dicho que podía haber infracciones electorales si un jefe de Estado hace campaña? En este caso, el presidente usó los decretos. ¿Cómo lo deberían hacer en ese sentido? Lo que pasa es que la Corte misma nos dice, esto es automático. Lo que sucede es que cuando el presidente sale por algún motivo de campaña o sale de viaje del país o se va a ausentar por cualquier motivo que sea, no necesita hacerlo a través de un decreto. Yeah. Esa es la clave aquí. Y por eso es que se ha generado tanta discusión alrededor del tema, si es que la Corte tenía que pronunciarse sobre el caso específico de la señora Abad, sí o no. Entonces, esto es algo que va mucho más allá del alcance de la decisión de la Corte. Y la Corte es categórica. Lo que dice la Corte es, esos dos decretos en los cuales el presidente designa su reemplazo, no eran necesarios. Entonces, están en contra de la Constitución porque ya tiene la Constitución su propio mecanismo para la sucesión presidencial. Y también para que se entienda, ¿cuál es la situación jurídica de Verónica Abad con esta sentencia de la Corte Constitucional? No cambia en nada la situación jurídica tal como estaba antes. ¿Por qué? Porque el decreto que no fue tocado por parte de la Corte Constitucional, el 494, y su sucesor, por así llamarlo, el 512, lo único que hacen es encargar temporalmente a una vicepresidenta, la señora Gelibert, hasta que la señora Abad tome su cargo en Turquía. Eso es lo que dice. O sea, en estos momentos, ¿la vicepresidenta quién es? La Corte Constitucional no ha modificado en lo absoluto. Sigue siendo Cynthia Gelibert. Que siga siendo Cynthia Gelibert. Por ahora, ese es lo que sucede. ¿Puede ocurrir algo con Verónica Abad porque sigue postergando su viaje a Turquía? O sea, su posición, su situación jurídica por ausencia. Aquí hay un tema que también es importante y lo toca la propia Corte Constitucional y es cuáles son las facultades que tiene el presidente como cabeza, como líder dentro de la función ejecutiva. La discusión realmente debió haber sido, no de la Corte Constitucional, sino del equipo jurídico que planteó este problema, es si dentro de las funciones del presidente se le permite hacer una designación, una delegación, en caso de ausencia de la vicepresidenta. Esa es la discusión que se debió haber planteado y no se la planteó de esa manera. Y a la Corte no le corresponde entrar a hacer un análisis de asuntos que no le han sido planteados. Si es que hubo una defensa indebida, por así decirlo, de parte de la señora Abad, si es que técnicamente no se atendieron los puntos jurídicos y constitucionales que debieron haber sido tratados, entonces no le corresponde a la Corte suplir esas deficiencias a nivel de la defensa. Ok, y ahora pensando en lo que nos queda, bueno, ya son pocos días para que finalice la campaña, pero sí hay la posibilidad de una segunda vuelta y el presidente tendría que en ese caso volver a hacer campaña. ¿Qué es lo que va a ocurrir? O sea, con esta sentencia de la Corte, ¿qué podemos entender? ¿Cómo podemos comprender qué es lo que va a suceder en los próximos días, semanas o meses? En los próximos días, primero tenemos que ver si el presidente efectivamente va a solicitar algún tipo de licencia que requiera que sea reemplazado por la vicepresidenta. Okay. En caso de que esto ocurra... ¿Con la Asamblea tiene que hacer esa solicitud? No, la solicitud no tiene que hacerlo con la Asamblea. Okay. Esto sucede de hecho. Lo que nos dice el 146 de la Constitución es que en el momento en que el presidente está ausente, por cualquier motivo, no pensemos solamente en la campaña, por cualquier motivo, claro, tiene que ser reemplazado por quien ocupa la vicepresidencia. Okay. En este momento, de acuerdo a esos decretos, quien ocupa la vicepresidencia hasta que tome posesión en Turquía es la señora Gelibert. Si es que la señora Abad toma su posesión en Turquía, entonces sería la señora Abad. Y sobre ese tema también, desde el 27 de diciembre, por decreto presidencial, Verónica Abad tenía que trasladarse hasta Turquía, no lo ha hecho, ya pasó un mes, seguramente, según lo que dicen algunas personas cercanas al Ejecutivo, es que no hay indicios de que lo vaya a hacer.
¿Puede entonces incurrir Verónica Abad en algún tipo de ilícito, incumplimiento de funciones? ¿Podría ser destituida por no cumplir la función que le está dando el presidente? Eso tendría que verlo más bien, sería una discusión a nivel de orden político ante la Asamblea, no necesariamente de carácter legal. Okay. Ahora bien, el presidente tiene las facultades de designar quienes van a ocupar ciertos cargos y la gran pregunta es, ¿tiene la facultad de designar quién va a ocupar la vicepresidencia en caso de ausencia de la vicepresidenta? ¿Se considera esto realmente un proceso de ausencia de la vicepresidenta? Ha habido una disposición del presidente, y esto sí considero dentro de sus facultades, de designarle a la vicepresidenta, señora Abad, a que ocupe un cargo específico. Claro. Eso creo que está dentro de sus atribuciones, dentro de sus funciones. Ahora, la pregunta es, si es que la vicepresidenta no ocupa esa posición, ¿se encuentra realmente en una ausencia? ¿Se encuentra en una... en un caso de fuerza mayor, por así decirlo. Lo podríamos interpretar como cualquier empleado, tanto privado como público también, de tantos días de ausencia, de no cumplir con sus labores y con sus obligaciones. Hay también un proceso que se sigue. En este caso, ¿cuál sería? Hay un proceso, este es un proceso político. Tratándose de la vicepresidenta de una autoridad de máxima elección y elección popular, entonces tiene que ser un proceso político que le permitiría, por ejemplo, a la misma Asamblea determinar si es que se está violando o no la Constitución, su mandato, sus obligaciones, y entonces entrar sí a un análisis político, no necesariamente judicial. Es más, ya en el primer caso que tuvo la señora Abad, cuando fue suspendida de sus actividades a través del Ministerio de Trabajo, ya hubo un pronunciamiento a nivel constitucional de acción de protección en que se decía que esa no era la vía. Perfecto, si es que esa no es la vía, existe todavía una vía política que le puede exigir a la señora Abad cumplir con sus obligaciones dispuestas por el presidente. Eso es lo que dice la Constitución, cumplir con lo que le disponga el presidente. Francisco, cambiando de tema, vámonos a otro de lo que más se ha comentado en esta semana, y es esta relación Ecuador-México y los aranceles que vamos a ponerle a las importaciones mexicanas. Habló ayer la presidenta de México y mencionó que el camarón de Sinaloa es mejor que el camarón ecuatoriano, y desde la Cámara de Acuacultura del Ecuador dijeron, bueno, está equivocada señora porque nuestro camarón se exporta en todas partes del mundo y es muy apetecido en la comunidad internacional. Con estos dimes y diretes y estos enfrentamientos, ¿cómo podemos interpretar también la decisión ecuatoriana de decir no vamos a seguir importando de México como se hacía antes, subimos aranceles porque hay un abuso, dice el presidente de la República? Bueno, ahora se ha puesto muy de moda esto de la guerra de las tarifas, ¿no? La guerra de las tarifas es algo que fue ya eliminado, por así decirlo, hace más de 50 años con las organizaciones mundiales de comercio que han luchado precisamente para que las tarifas sean reducidas. Hoy en día, después del comportamiento del presidente Trump, también con su par canadiense, también ahora con su par ecuatoriano y con su par mexicano, lo que están haciendo es imponiendo tarifas un poco para ver cuál es la reacción de la contraparte, para ver hasta qué punto se pueden activar mecanismos de negociación. En mi opinión, yo creo que las tarifas, evidentemente los mayores perjudicados de las tarifas somos los consumidores, somos los ciudadanos, porque finalmente lo que ocurre es que esas tarifas no son trasladadas a nosotros, pero sí puede servir estratégicamente para reavivar procesos de negociación, para reavivar procesos de libre intercambio de bienes, libre intercambio de productos, de servicios, que hoy en día es hacia donde nos está empujando la comunidad, a un mundo más circular en donde todos los bienes puedan circular con mayor facilidad y sin mayor restricciones. Se quedó parado en el camino la negociación para el TLC con México y una de las trabas era precisamente el camarón. Entonces, esto es la vía, la presión realmente para volverse a sentar, mejorar las relaciones y poder conseguir ese TLC. ¿Será posible? Esa es una vía. Esa es una vía, pero no nos olvidemos que hoy en día el principal socio comercial del Ecuador es Estados Unidos. Hay una ventaja que el presidente Noboa haya sido invitado, los 3 invitados sudamericanos, uno de ellos el presidente Noboa. Hay que explotar más esa relación comercial con Estados Unidos y ver cómo, valiéndonos de este socio internacional tan potente como Estados Unidos, podemos asegurar un mejor comercio incluso para Ecuador. Esto podría ser la clave para que nosotros a futuro podamos realizar acuerdos de libre comercio, no solamente con México. Miremos también el mercado asiático, hacia donde el Ecuador está exportando millones de dólares. Creo que la relación comercial entre Ecuador y México no pasa de los 200 millones de lo que les exportamos. A los Estados Unidos son 6.000 millones de dólares. O sea, no es tan grave para los ecuatorianos. El hecho de que sigamos rompiendo relaciones con México, ya políticas no las tenemos, comercialmente tampoco sería tan grave. Esa es una consecuencia también de la ruptura política, ¿no? Okay. Es que las relaciones comerciales también tienden a afectarse. Pero existen grupos económicos muy fuertes, tanto en México como Ecuador,
que van necesariamente a disminuir o buscar la disminución de esas tarifas, porque detrás de esto hay empleos, detrás de esto hay trabajo, hay relaciones comerciales de años con México, pero finalmente no nos olvidemos, nuestro principal socio comercial y a quien tenemos que trabajar más, la Unión Europea, es los Estados Unidos. Nuevamente, Estados Unidos, cerca de 6 mil millones de dólares en exportación. Porque México nos está como demeritando en esta ocasión. Dicen, Ecuador es el 0.4% de exportaciones. No importa, ¿no? Nos da igual, dicen los mexicanos. Sí, claro, el análisis también puede ser ese, ¿no? Nos pueden hacer de menos en ese aspecto, pero bueno, nosotros también exportamos 200 millones y a su vecino de arriba 6 mil. Es decir, hay realmente unos balances comerciales de ahí. ¿Y esto podría escalar un poco más? ¿Podrían ponerse más tensas las relaciones con México, como pues eliminación de visas o alguna preocupación de la migración, de los viajes que podríamos tener los ecuatorianos a ese país? Siempre es posible, porque no dejan de ser políticas de soberanía de cada uno de los pueblos, y así lo hizo Estados Unidos con Colombia hace un par de semanas, cuando no permitieron el ingreso de aviones de personas deportadas desde Estados Unidos hacia Colombia. Hubo una especie de sanción hacia la negativa de visas, hacia aumento de tarifas y demás. Son decisiones soberanas. Pero cada no uno de los podría países. pasar, no estamos tan mal. Yo no creo que va a pasar. Yo no creo que va a pasar por dos razones. Primero, porque el comercio entre los dos países no es un comercio de esa envergadura, claro, como con otros estados y con otros grupos económicos. Y además porque la relación con México siempre tradicionalmente, durante los últimos 50 años, ha sido una buena relación, en la que empresarios mexicanos vienen a Ecuador a hacer negocios, empresarios ecuatorianos van a México a hacer negocios, de menor escala que con otros países, pero difícilmente vamos a llegar a unas restricciones de visas, a unas prohibiciones de ingreso y demás, porque serían sanciones que no afectarían solamente a estas personas de manera puntual, sino a los comerciantes, a los empleados, a quienes buscan una migración a nivel de turismo. Entonces hay otros sectores que podrían verse afectados también. 7 de la mañana, 52 minutos, Francisco, gracias por acompañarnos en Noticias 7. Francisco Paredes, analista político. Con esto vamos a una pausa y retornamos porque tenemos más información en Noticias 7, emisión matinal.